Tomás llegó a ese rancho por necesidad, no porque quisiera. Si hubiera tenido otra opción, créeme, jamás habría terminado metido en ese lugar perdido entre los cerros de Sinaloa. Pero cuando uno debe dinero, y además se lo debe a la gente equivocada, deja de escoger mucho. Todo empezó en el 2019, cuando la cosa en Culiacán se puso pesada para él. Trabajaba descargando cajas en una bodega cerca del mercado de abastos. No ganaba gran cosa, pero alcanzaba para pagar la renta de un cuartito y echarse unas cervezas los fines de semana. El problema fue que se empezó a juntar con unos tipos que organizaban peleas de gallos clandestinas y apuestas. Al principio eran cantidades pequeñas. Luego ya no. Y cuando perdió una noche más de lo que ganaba en 3 meses, quiso salirse. Pero la deuda no desaparece, no más porque uno se arrepienta. Los hombres que le prestaron dinero no eran precisamente pacientes, así que un primo lejano le consiguió trabajo en un rancho metido en la sierra, casi pegando con Durango. Un lugar donde, según él, nadie iba a buscarlo. Nomás aguanta unos meses, le dijo. Juntas feria, y luego ves qué haces. Tomás aceptó. El viaje fue largo. Primero una camioneta vieja por carretera, luego un camino de terracería lleno de piedras y polvo rojo. Conforme avanzaban, el paisaje se iba vaciando. Menos casas, menos carros, menos ruido. Hasta los pájaros parecían escasos. El chofer que lo llevó era un viejo callado con sombrero de palma. Apenas hablaba, solo mascaba tabaco y escupía por la ventana cada tanto. Como después de 2 horas, señaló hacia adelante con el mentón. Ahí es. El rancho aparecía entre campos enormes de maíz. Y la primera impresión fue rara, no fea, rara, porque todo se veía demasiado bien. El maíz estaba alto, verde oscuro, grueso como si lo hubieran pintado. Las vacas se veían gordas, brillosas. Incluso las cercas parecían nuevas, aunque el resto del lugar se notaba viejo. El patrón se llamaba Don Julián, un hombre grande, moreno, de barba canosa y ojos cansados. Lo recibió seco, pero no grosero. Aquí se trabaja duro, le dijo, y de noche no se sale. Tomás pensó que era otra de esas supersticiones de rancho. Ya sabes, que si la llorona, que si las brujas, que si el diablo. No le dio importancia. Lo instalaron en un cuarto pequeño separado de la casa principal. Tenía una cama vieja, una silla coja y una ventana que daba hacia los cultivos. Las primeras semanas pasaron tranquilas, y honestamente, Tomás empezó a relajarse. Trabajaba desde temprano limpiando corrales, arreglando cercas y ayudando con la siembra. Terminaba cansado, comía caliente y dormía sin pensar demasiado. Casi parecía una vida normal. Lo raro empezó con los perros. Había 4, todos enormes y llenos de cicatrices. Perros de rancho de verdad. Bravos. Durante el día andaban sueltos, vigilando los corrales, pero en la noche cambiaban. Apenas oscurecía. Se escondían debajo de la camioneta vieja de don Julián, y no salían, ni aunque les hablaran, ni aunque les aventaran comida. Nomás se quedaban ahí, pegados unos contra otros, temblando bajito. Tomás se burló la primera vez. Sus perros salieron cobardes, patrón. Don Julián no se rió, ni siquiera lo miró. Los animales sienten cosas que uno no, y siguió caminando. La primera vez que escuchó el silbido fue como a las 3 de la mañana. Un sonido largo, lejano, fino, como alguien silbando entre dientes. Tomás abrió los ojos de golpe. Pensó que sería algún peón regresando borracho o un muchacho del pueblo jugando, pero el sonido volvió, más largo esta vez. Venía desde la milpa. Se levantó y miró por la ventana. No vio nada. Solo las plantas, moviéndose despacio con el viento. Pero los perros estaban escondidos bajo la camioneta lloriqueando, y eso sí le dio mala espina. Al día siguiente preguntó durante el desayuno: ¿quién anda silbando en la noche? Nadie respondió. Los peones siguieron comiendo frijoles en silencio. Uno de ellos, don Chayo, un señor ya viejo con cara arrugada como cuero seco, levantó apenas la vista. Cuando escuches eso, no salgas. ¿Y quién es? El viejo tardó unos segundos en contestar.
No sabemos. Y ya. Nadie volvió a tocar el tema. Las noches siguientes el silbido regresó. Siempre a la misma hora. Siempre lejos, pero cada vez más cerca. Tomás intentaba convencerse de que había explicación lógica. Tal vez alguien perdido, tal vez coyotes, tal vez un loco, pero había algo en ese sonido, algo que le erizaba la piel, porque no sonaba humano del todo. A veces parecía que el silbido se quebraba en medio, como si quien lo hiciera estuviera sonriendo al mismo tiempo. Un viernes en la tarde comenzó una tormenta enorme. El cielo se puso negro y el viento doblaba las ramas de los mezquites. Tomás pensó que la lluvia iba a destruir los cultivos, pero pasó algo raro. Las nubes rodearon el rancho, literalmente. Llovía alrededor. Se veía clarito a la distancia, cortinas enormes de agua cayendo sobre los cerros, pero sobre la propiedad apenas caían gotas suaves, como si algo desviara la tormenta. «No manches», murmuró. Don Chayo estaba fumando cerca del granero. «Aquí siempre pasa igual». «¿Por qué?» El viejo soltó humo despacio. «Porque el rancho está cuidado». Tomás sintió un escalofrío raro. «¿Cuidado por quién?» Don Chayo lo miró, y por primera vez parecía realmente asustado. «Tú no preguntes esas cosas, muchacho». Esa noche el silbido sonó más cerca que nunca. Tomás estaba despierto, sudando por el calor. Escuchó primero a los perros llorar. Luego el silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, nada. Y entonces, fi yi yi yu wu. El sonido vino justo desde afuera de su ventana. Tomás sintió que se le helaba el cuerpo. Se acercó despacio, muy despacio, y movió apenas la cortina. La luna iluminaba la milpa. Las plantas altas se movían lento, y entre ellas había algo, una figura, alta, demasiado alta. Al principio pensó que era un hombre caminando entre los cultivos, pero no, los brazos eran demasiado largos. Rozaban las hojas secas mientras avanzaba, y caminaba raro, no como una persona normal. Parecía que las piernas doblaban diferente. Tomás dejó de respirar. La figura se detuvo. Muy despacio giró la cabeza hacia su cuarto. Aunque estaba lejos, él sintió que lo estaba viendo. El silbido volvió, pero ya no parecía un silbido. Parecía una risa bajita, mojada, como alguien disfrutando algo. Tomás cerró la cortina de golpe y se tiró al piso. Se quedó ahí temblando, sin hacer ruido, escuchando. Pasaron minutos larguísimos, y entonces oyó pasos afuera. Pasos lentos arrastrándose sobre la tierra. Algo pasó junto a su ventana. Tan cerca que pudo olerlo, un olor húmedo, viejo, como tierra mojada mezclada con animal muerto. Tomás cerró los ojos, esperando escuchar golpes en la puerta, pero no pasó nada. Los pasos siguieron de largo, hacia la casa principal. Luego todo quedó en silencio. A la mañana siguiente encontraron una vaca muerta junto al pozo. No tenía heridas grandes, ni carne arrancada, ni sangre, nada. La piel estaba pegada a los huesos como si llevara semanas muerta, pero había estado viva la noche anterior. Tomás vomitó apenas la vio. Don Julián ordenó enterrarla de inmediato. Nadie habló, nadie preguntó, pero Tomás vio algo en el barro cerca del pozo. Huellas. Algunas parecían humanas, otras parecían patas enormes de perro. Y estaban mezcladas, como si una cosa se hubiera convertido en la otra. Esa noche Tomás decidió irse, o eso creyó. Hizo su mochila, guardó la poca ropa que tenía y el dinero que había juntado. Pero cuando intentó dormir, escuchó golpes en la pared. 3 golpes secos, tac, 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 luego el silbido, justo afuera, más cerca que nunca. Tomás agarró un cuchillo viejo que tenía bajo la cama. Temblaba tanto que casi se le cayó. Los golpes siguieron. Tac, tac, tac. Y entonces una voz rasposa habló desde afuera. «Tomás». El joven sintió que el corazón le iba a explotar. La voz sonaba mal, como si alguien hubiera olvidado cómo hablar. «Sal», no respondió. Se tapó la boca con las manos. La voz volvió, ahora riéndose bajito entre palabras. «Ya te vio». Los perros comenzaron a aullar. No ladraban,
aullaban como si estuvieran muriendo, y de pronto, algo raspó la pared, largo, despacito, como uñas sobre madera. Tomás casi lloraba del miedo. Escuchó respiración del otro lado, pesada, húmeda, y luego, silencio. No durmió nada. Cuando salió el sol, corrió hacia la casa principal. Don Julián estaba sentado tomando café, como si nada hubiera pasado. Tomás le dijo todo: la figura, la voz, las huellas. El patrón escuchó en silencio. Después suspiró cansado. Te dije que no salieras de noche. ¿Qué era esa cosa? Don Julián tardó mucho en responder. Miró hacia la milpa. Hace años, aquí encontraron algo en el monte. ¿Qué cosa? No sabemos. No me salga con mamadas, patrón. El viejo levantó la vista. Y Tomás vio miedo real en sus ojos. Algunos dicen que era un hombre que se perdió muchos años en la sierra. Otros dicen que ya no era hombre cuando lo encontraron. Solo sé que desde entonces el rancho empezó a prosperar. Tomás sintió náuseas. ¿Qué tiene que ver eso? Don Julián apretó la taza entre las manos. Hay lugares que piden algo a cambio. Ese día nadie trabajó cerca de la milpa. Y cuando cayó la noche, don Julián reunió a todos los peones dentro de la casa. Trancaron puertas, apagaron luces. El ambiente olía a sudor y café viejo. Nadie hablaba. Como a las 3 de la mañana comenzó el silbido otra vez. Pero esta vez no venía de lejos. Venía desde el techo. Algo caminaba arriba de la casa. Pasos lentos, pesados. Las vigas crujían. Tomás sintió ganas de salir corriendo. Entonces escucharon un golpe brutal afuera. Uno de los perros chilló. Luego silencio. Don Chayo empezó a rezar bajito, y en ese momento, algo cayó frente a la puerta. Un bulto pesado. Tomás no aguantó. Se acercó despacio a la ventana y miró por una rendija. Ahí estaba la cosa, agachada frente a la casa. Era enorme, más grande que cualquier perro, pero no era un animal. La primera vez que Iván fue a la casa de doña Elvira, tenía como 27 años y más preocupaciones que ganas de andar metido en asuntos raros. Trabajaba reparando minisplits y refrigeradores por los pueblos de Veracruz, de esos trabajos donde uno pasa más tiempo en carretera que en su propia casa. Vivía solo con su hermana menor, Mariana, desde que su mamá murió de cáncer. Y aunque Mariana ya era adulta, seguía siendo de esas personas demasiado sensibles, demasiado fáciles de romper. Todo empezó cuando la dejó el novio. Un muchacho llamado César, que trabajaba en una gasolinera sobre la carretera federal. Duraron casi 4 años juntos y, según Mariana, hasta pensaban juntarse. Pero un día, el tipo simplemente empezó a alejarse. Contestaba menos mensajes, llegaba tarde, o ya ni llegaba, hasta que una noche le dijo que había conocido a otra mujer en Poza Rica y que ya no quería seguir. Mariana se vino abajo, dejó de comer, lloraba todo el día, ni siquiera abría las cortinas de la casa. Iván trató de ayudarla como pudo. La sacaba a caminar, le compraba comida, intentaba hacerla reír, pero nada servía. Y entonces apareció la vecina, doña Mirna, una señora chaparrita que siempre olía a perfume barato y cigarro. Fue ella quien le habló a Mariana sobre doña Elvira. Esa señora ayuda mucho a las mujeres, dijo mientras barría la banqueta. Lo que ella hace sí funciona. Iván escuchó eso y soltó una risa. Sí, cómo no. Pero Mariana sí le creyó. 2 días después, ya estaba insistiendo en ir. Iván no quería. Esas cosas le daban mala espina. No porque creyera realmente en brujería, sino porque sabía que la gente desesperada termina haciendo tonterías. Pero Mariana lloró tanto que terminó llevándola. La casa quedaba en las afueras del pueblo, separada de las demás, rodeada de árboles viejos llenos de musgo. Desde afuera ya se sentía rara. Todas las ventanas estaban cubiertas con telas oscuras y había veladoras encendidas incluso en pleno día. Veladoras por todos lados, en la entrada, en las ventanas, en el patio, como si la casa estuviera velando un muerto eterno. Cuando tocaron la puerta salió doña Elvira. Iván esperaba encontrar una señora tipo película de terror, pero no.
Era una mujer normal, gorda, canosa, con un mandil floreado y sandalias viejas. Lo único extraño eran sus ojos, muy claros y demasiado atentos, como si observara más de lo que decía. Pasen, murmuró. La casa olía fuerte a cera derretida y humedad. También había otro olor más raro, algo dulce, empalagoso, como flores podridas. Mariana empezó a llorar apenas se sentó en la cocina. Le contó todo, lo del novio, la otra mujer, el miedo de quedarse sola. Doña Elvira solo escuchaba, no hacía preguntas. Nomás asentía lentamente, mientras limpiaba frijoles sobre la mesa. Al final habló bajito. ¿Lo amas de verdad? Mariana dijo que sí. ¿Harías cualquier cosa para que vuelva? Iván sintió un escalofrío, porque la forma en que lo preguntó no sonó normal. Mariana volvió a decir que sí. Entonces doña Elvira extendió la mano. Necesito una prenda usada de él, algo que haya tocado mucho su cuerpo. Y si puedes, cabello. Iván soltó una risa incómoda. No manches, señora. Doña Elvira lo miró. Y por alguna razón, él dejó de hablar. Los ojos de esa mujer daban miedo. No miedo de gritos o monstruos. Miedo viejo. Como si ella supiera algo que nadie más debía saber. Mariana consiguió una camiseta vieja de César y varios cabellos del cepillo que todavía guardaba. Volvieron una semana después. Esa vez, Iván notó algo raro. La casa estaba más oscura. Aunque afuera hacía un calor horrible, adentro se sentía frío. Y había más veladoras. Muchas más. Doña Elvira tomó la bolsa con la ropa, la abrió y aspiró profundo, como si estuviera oliendo comida. Iván sintió asco. Después, la anciana caminó hacia el fondo de la casa. Ahí, había un pasillo oscuro que terminaba en una puerta cerrada. Cuando abrió, Iván alcanzó a ver apenas una luz roja adentro. Nada más. La puerta volvió a cerrarse. Y entonces comenzaron los murmullos. Muy bajitos. Mariana no pareció notarlo. Pero Iván sí. Era como escuchar varias personas hablando detrás de una pared. No entendía las palabras, solo el sonido. Susurros lentos, rasgados, como si alguien hablara con la garganta llena de tierra. Quiso acercarse al pasillo, pero doña Elvira salió justo en ese momento. No entres ahí. La voz ya no sonaba amable, sonaba seca, fría. Iván levantó las manos. Nomás estaba viendo. La anciana se quedó observándolo unos segundos. Luego sonrió apenas. Hay cosas que es mejor no mirar, muchacho. Después de esa visita, Mariana cambió. Al principio, parecía mejor. Sonreía más. Volvió a arreglarse. Incluso, empezó a cantar mientras cocinaba. Y una noche César regresó. Así nomás. Tocó la puerta llorando, diciendo que había cometido un error, que no podía dejar de pensar en ella. Mariana estaba feliz. Pero Iván sintió algo raro apenas vio al tipo. César se veía cansado, muy pálido, con ojeras enormes. Y además actuaba extraño. No se separaba de Mariana ni un segundo. La seguía por toda la casa. La miraba fijo incluso cuando ella no hablaba, como un perro esperando órdenes. Una madrugada Iván se despertó para tomar agua y vio algo que todavía le cuesta explicar. César estaba parado en la cocina completamente oscuro, quieto, mirando hacia el cuarto de Mariana. Iván pensó que estaba dormido de pie. ¿Qué haces, compa? César giró lentamente la cabeza. Tenía los ojos abiertos, pero parecían vacíos, y respondió con una voz rara. Ella abrió la puerta. Iván sintió que el estómago se le hizo piedra. ¿Qué puerta? Pero César nomás sonrió, y se fue caminando despacio hacia el cuarto. Al día siguiente actuó normal otra vez. Iván decidió no decir nada. Intentó convencerse de que todo era estrés. Pero luego empezaron los ruidos, golpes suaves en las paredes durante la madrugada, pasos en el techo, y algo peor, los espejos. Primero fue el espejo del baño. Mariana decía que veía sombras detrás de ella cuando se lavaba los dientes. Luego cubrió el espejo con una toalla. Después hizo lo mismo con todos los demás. Iván se desesperó. Ya basta con estas mamadas. Pero Mariana se puso a llorar. Tú no entiendes. Ellos se reflejan. ¿Quiénes? Ella tardó en responder. Los que viven con doña Elvira. Esa misma noche,
Iván escuchó voces afuera de su cuarto. Abrió la puerta despacio. Mariana estaba parada sola en la sala, hablando con alguien invisible. No, todavía no. Silencio. Sí, ya sé lo que prometí. Iván encendió la luz. Mariana brincó del susto, y por un segundo él vio algo detrás de ella. Una sombra larga reflejada en la ventana, demasiado alta, con brazos largos. La luz parpadeó y desapareció. Al día siguiente fue directamente a la casa de doña Elvira. Quería terminar con eso. La anciana abrió la puerta antes de que tocara, como si lo estuviera esperando. Tu hermana está feliz, ¿no? Iván entró furioso. ¿Qué le hizo? Doña Elvira sonrió despacio. Yo no hice nada. Entonces, ¿qué chingados hay en esa casa? La anciana dejó de sonreír. Por primera vez parecía cansada. Vieja de verdad. Hay cosas que ayudan a quien sufre. Eso no ayuda a nadie. Doña Elvira lo miró fijo. El amor siempre abre puertas. Algunas personas solo no saben cerrarlas después. Iván escuchó entonces algo en el pasillo del fondo. Pasos, lentos, arrastrándose. La puerta del cuarto oscuro estaba entreabierta, y desde ahí salió un olor horrible. Tierra húmeda, flores podridas, carne vieja. Algo respiró adentro. Iván retrocedió. La anciana habló sin voltear. No mires. Pero él miró, y alcanzó a ver una silueta sentada en la oscuridad. No tenía forma clara, parecía hecha de sombra. Pero sus ojos brillaban igual que veladoras. Iván salió corriendo, no volvió jamás. 2 meses después Mariana desapareció. César dijo que salió una noche y nunca regresó. La policía buscó unos días y luego dejó de hacerlo. Nadie encontró nada, solo su ropa doblada sobre la cama y una veladora todavía encendida junto al espejo cubierto. Hasta la fecha, la gente sigue yendo a la casa de doña Elvira. Dicen que sus trabajos nunca fallan, que recupera parejas, que arregla matrimonios, que hace volver a cualquiera. Pero también cuentan otra cosa, que algunas noches, cuando las veladoras se apagan por unos segundos, se ven sombras caminando detrás de las ventanas cubiertas. Sombras largas, quietas, esperando que alguien más abra la puerta. Raúl llevaba casi 10 años manejando carretera cuando vio al perro por primera vez. Y uno que vive entre tráileres, retenes y caminos vacíos, aprende rápido a distinguir lo normal de lo que no lo es. Porque en la carretera hay códigos. Hay cosas que todos los choferes saben aunque nadie las escriba. Sabes dónde no detenerte. Sabes qué gasolineras evitar. Sabes qué tramos se sienten pesados aunque estén vacíos. Y también sabes cuándo algo no debería estar ahí. En ese tiempo Raúl trabajaba moviendo mercancía entre Durango y Zacatecas. Nada ilegal, según él. Pura herramienta, llantas, refacciones y una que otra carga de electrodomésticos baratos. Manejaba una Nissan Estaquitas blanca ya medio destartalada, con el asiento roto y el tablero vibrando cada vez que pasaba de los 90. Vivía cansado, dormía poco, comía mal y fumaba demasiado, pero le gustaba manejar de noche. Decía que la carretera de madrugada era más honesta, menos tráfico, menos retenes, menos gente. La primera vez que vio al perro eran como las 2 de la mañana. Iba por un tramo viejo cerca de Sombrerete. Un camino largo, recto y vacío donde puedes manejar 20 minutos sin ver una sola luz. La noche estaba fría. No había luna, solo los faros de la camioneta alumbrando el asfalto gris y los matorrales secos a los lados, y entonces lo vio. Un perro negro sentado junto a la carretera. Grande, muy grande. Al principio Raúl pensó que era un becerro o un burro hasta que estuvo más cerca. El animal estaba sentado completamente quieto mirando hacia el camino, no hacia la camioneta, hacia el camino, como esperando algo. Raúl bajó un poco la velocidad. El perro ni se movió. Los faros iluminaron apenas sus ojos. Brillaban raro, no como ojos de animal, demasiado atentos. Pero Raúl siguió manejando. Nomás sintió un escalofrío y ya. A la mañana siguiente, hasta se había olvidado del asunto. La segunda vez ocurrió una semana después.
Mismo tramo, misma hora, y el perro estaba ahí otra vez, exactamente en el mismo lugar. Eso sí le dio mala espina, porque los animales no se quedan quietos tantos días en carretera, o se los llevan, o los atropellan, o se van, pero ese seguía ahí, sentado, esperando. Raúl encendió un cigarro para tranquilizarse. Cuando pasó junto al perro, juró que el animal giró la cabeza despacio para seguirlo con la mirada. Y entonces notó algo peor. El perro era demasiado alto. Sentado alcanzaba casi la altura del cofre de la camioneta. No manches, sintió la piel helada. Aceleró y no volvió a mirar por el retrovisor. Esa noche durmió mal. Soñó con carretera, con pasos detrás de la camioneta y con un silbido largo perdido entre el viento. Pasaron unos días sin novedad. Pero luego empezaron los rumores. En una fonda de carretera escuchó a dos traileros hablando del mismo perro. Está por el tramo viejo, decía uno. Mi compadre lo vio parado en dos patas. El otro nomás persignó. No hables de eso aquí, cabrón. Raúl sintió un nudo en el estómago. Les preguntó medio en broma. ¿Qué? ¿El perro fantasma o qué? Ninguno se rió. El más viejo lo miró serio. Si lo ves, no te detengas. ¿Por qué? El hombre tardó unos segundos en responder. Porque no siempre es perro. Esa frase se le quedó pegada. Esa noche manejó nervioso, mirando constantemente los espejos. El tramo parecía más oscuro de lo normal. Ni siquiera había grillos. Solo el sonido del motor y el viento golpeando la carrocería. Y entonces volvió a verlo. Pero esta vez estaba más cerca de la carretera. Mucho más cerca. Los faros iluminaron el pelo negro y revuelto. Parecía mojado. El animal seguía sentado, quieto, pero ahora estaba mirando directamente hacia él. Raúl sintió el pecho apretado, aceleró. Y justo cuando iba pasando, el perro sonrió. No hay otra forma de explicarlo. Sonrió. Mostró dientes largos, demasiado humanos. Raúl casi perdió el control de la camioneta. Manejando a toda velocidad miró por el retrovisor. El perro seguía sentado, pero cada vez que las luces rojas traseras parpadeaban parecía estar más cerca. Esa noche llegó temblando al pueblo. No dijo nada, pero dejó de tomar esa ruta durante casi un mes. El problema fue el dinero. La empresa empezó a presionarlo, y al final tuvo que volver. Antes de salir, un viejo mecánico llamado Don Neto lo detuvo en el taller. Escuché que andas viendo cosas en la carretera. Raúl intentó hacerse el loco, pero el viejo siguió hablando. Si ves al perro negro, no le hables, no frenes, y hagas lo que hagas. No voltees si escuchas pasos detrás de ti. Raúl soltó una risa nerviosa. ¿Y qué pasa si volteo? Don Neto apagó el cigarro contra el piso. Te reconoce. La carretera esa noche estaba completamente vacía. Ni un solo carro. Ni una sola luz. Raúl manejaba tenso, agarrando fuerte el volante. Las manos le sudaban, y entonces la camioneta empezó a fallar. Primero un jalón, luego otro. El motor tosió feo. No me hagas esto. Y finalmente se apagó. La Nissan quedó detenida justo en medio del tramo viejo. Raúl intentó prenderla otra vez. Nada. El silencio alrededor era horrible, pesado. Sintió el corazón acelerarse. Miró lentamente hacia adelante, y ahí estaba el perro, a unos 20 metros, sentado en medio de la carretera, esperándolo. Raúl sintió ganas de llorar. Intentó prender el motor otra vez. Nada. Entonces escuchó algo. Pasos, lentos. Detrás de la camioneta. No patas. Pasos humanos. Tac, tac, tac. Raúl recordó lo que dijo don Neto. No voltees. Los pasos se acercaron despacio, arrastrándose un poco. Como alguien caminando descalzo sobre grava, la respiración comenzó después. Pesada, húmeda, muy cerca de la ventana. Raúl apretó los ojos, rezando bajito. Y entonces escuchó una voz. Ronca, vieja, mírame. Sintió el cuerpo paralizado. La voz volvió, ahora riéndose bajito entre palabras. Ya me viste antes. Los pasos rodearon lentamente la camioneta. Raúl veía apenas una sombra moviéndose por el reflejo de los espejos. Alta,
demasiado alta. Y de pronto, algo golpeó el techo. ¡Boom! La camioneta entera tembló. Raúl gritó. Escuchó uñas arrastrándose sobre la lámina, lentas, largas, como si algo caminara en cuatro patas arriba del vehículo. El olor llegó después. Tierra mojada, animal húmedo, sangre vieja. Raúl estaba llorando ya, de miedo puro. Entonces vio movimiento frente al parabrisas. La figura apareció lentamente bajo la luz de los faros. No era el perro, era un hombre, o algo parecido, muy alto, muy flaco, cubierto de pelo negro pegado al cuerpo. Las piernas doblaban raro. Y los ojos, Dios, los ojos reflejaban la luz como los de un animal. La cosa sonrió despacio, y Raúl reconoció esos dientes, los mismos del perro. La criatura inclinó la cabeza, como observándolo, como tratando de recordar quién era. Luego habló otra vez. Abre. Raúl cerró los ojos esperando morir, pero en ese momento se escuchó un motor acercándose. Luces. Un tráiler apareció a la distancia. La criatura giró la cabeza de golpe, y por primera vez Raúl vio algo parecido al miedo en su cara. Entonces la cosa corrió. Pero no corrió como humano. Saltó hacia un lado de la carretera en cuatro patas con movimientos imposibles, demasiado rápidos. Desapareció entre los matorrales. El tráiler se detuvo junto a él. El chofer bajó la ventana. ¿Todo bien, compa? Raúl apenas podía hablar. Sí, creo. El hombre miró alrededor y luego se quedó callado unos segundos. ¿Lo viste, verdad? Raúl sintió el estómago helarse. ¿Qué cosa? El trailero no respondió de inmediato. Nomás escupió por la ventana. Súbete detrás de mí. No te quedes aquí parado. Lograron prender la Nissan kilómetros después. Pero Raúl jamás volvió a manejar ese tramo. Renunció a los pocos meses. Ahora trabaja entregando mercancía dentro de la ciudad. Dice que no extraña la carretera. Nunca maneja de noche. Y cuando alguien menciona perros negros grandes cerca del camino, se queda callado, porque hay algo que nunca contó. Aquella última noche, cuando la criatura estaba frente a la camioneta, Raúl alcanzó a notar algo bajo el pelo negro pegado a su cuerpo, una cadena oxidada alrededor del cuello. Y colgando de ella, una placa vieja de perro, con un nombre grabado, Judas. Marcos llegó a ese rancho en plena temporada de lluvias, cuando los cerros de Oaxaca se ponen verdes y el aire huele todo el tiempo a tierra mojada. Venía huyendo de Acapulco después de perder un trabajo en el puerto y pelearse con media familia por asuntos de dinero. No tenía muchas opciones. Un conocido le habló del lugar. Pagan bien, le dijo, pero es aislado, y los del rancho son medio raros. Marcos aceptó igual. Cuando uno trae hambre y deudas encima, deja de ponerse exigente. El viaje fue largo. Primero una camioneta colectiva hasta un pueblo perdido entre montañas, y luego otras 3 horas en una troca vieja por caminos de terracería. El chofer apenas hablaba. Solo mascaba tabaco mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. Y desde ahí empezó lo raro, porque el cielo estaba hecho pedazos. Tormentas enormes cubrían los cerros. Relámpagos, viento, agua cayendo a cántaros. Pero cuando se acercaron al rancho, la lluvia disminuyó. No poco, muchísimo. Como si alguien estuviera apagando la tormenta alrededor de la propiedad. Marcos se quedó viendo por la ventana. A unos kilómetros se veía el aguacero cayendo brutal sobre el monte. Pero sobre el rancho apenas lloviznaba. ¿Qué pedo con esto?, preguntó. El chofer ni lo miró. Aquí siempre es así. Y no dijo más. El rancho era enorme, viejo. El rancho, con corrales de madera podrida y una casa principal construida en adobe oscuro. Había sembradíos de maíz y cafetales, hasta donde alcanzaba la vista. Y todo se veía demasiado vivo, demasiado fértil. Las vacas estaban gordas, los árboles cargados de fruta, el maíz alto, aunque casi no recibía lluvia directa. El patrón se llamaba Don Anselmo, un hombre alto, muy delgado, con sombrero negro y ojos hundidos. Lo recibió tranquilo. Aquí se trabaja duro,
y se duerme temprano. Marcos asintió. Don Anselmo lo llevó a un cuarto pequeño cerca del granero. Antes de irse se quedó parado en la puerta unos segundos. Y una cosa más. Sí, después de medianoche no salgas. Marcos soltó una sonrisa cansada. Otra vez lo mismo. Siempre había reglas raras en los ranchos. Que no silbes de noche, que no apuntes al monte, que no mires ciertos caminos. Pensó que eran supersticiones de gente vieja. La vida en el rancho era pesada, pero tranquila. Se levantaban antes del amanecer. Trabajaban hasta que oscurecía. Comían en silencio alrededor de una mesa enorme mientras la lluvia golpeaba los techos de lámina. Y poco a poco, Marcos empezó a notar detalles extraños. Los peones jamás hablaban del monte después de anochecer. Los perros desaparecían cada noche, y había una barranca al fondo de la propiedad donde nadie quería acercarse, ni siquiera las vacas. Un día Marcos intentó bromear con eso. ¿Qué esconden allá abajo? ¿O qué? Nadie respondió. Solo don Mateo, un peón viejo con cara de cansancio eterno, murmuró sin levantar la vista. Hay lugares que mejor se dejan quietos. La primera noche que escuchó el ruido despertó pensando que era un animal atrapado. Venía desde afuera. Un sonido húmedo, rasposo, como algo arrastrándose sobre tierra mojada. Marcos abrió los ojos. El cuarto estaba oscuro y caliente. Escuchó otra vez. Ras, ras. Se levantó despacio y miró por la ventana. No vio nada. Solo la lluvia fina cayendo sobre el patio. Pero entonces notó algo raro. Los perros estaban escondidos debajo del granero, temblando, y mirando hacia la barranca. Marcos sintió un escalofrío. A la mañana siguiente encontró marcas cerca de los corrales, huellas profundas en el barro. Algunas parecían humanas, pero demasiado largas, como si alguien caminara apoyando mal los pies. ¿Quién anda afuera en la noche?, preguntó durante el desayuno. Don Mateo dejó lentamente la cuchara. Nadie, pues alguien dejó esas marcas. El viejo lo miró unos segundos, y luego dijo algo que le revolvió el estómago. No siempre son personas. Ese mismo día, Marcos notó otra cosa. Faltaba un becerro. Don Anselmo dijo que seguramente había roto una cerca y escapado al monte, pero nadie salió a buscarlo. Ni siquiera parecían preocupados. Y eso era raro. Porque perder ganado significa perder dinero. Mucho dinero, pero ahí no. Simplemente seguían trabajando, como si ya supieran lo que había pasado. Pasaron las semanas, y Marcos comenzó a sentirse incómodo en el lugar. Dormía mal. Tenía pesadillas extrañas con silbidos y ojos brillando entre los árboles. A veces despertaba convencido de que alguien estaba respirando afuera de su ventana. Y varias noches escuchó pasos alrededor del cuarto, lentos, arrastrándose, pero cada vez que salía el sonido desaparecía. Octubre llegó con más tormentas. El cielo se veía negro casi todos los días, pero otra vez ocurría lo mismo. La lluvia rodeaba el rancho. Nunca caía fuerte encima. Una tarde Marcos decidió preguntarle directamente al patrón. Estaban arreglando una cerca cerca de la barranca cuando habló. ¿Por qué aquí nunca llueve igual que afuera? Don Anselmo siguió trabajando. Porque aquí nos cuidan. Marcos soltó una risa nerviosa. ¿Quiénes? El patrón clavó el martillo lentamente. Tac, tac, tac. Y después respondió sin mirarlo. Los que viven abajo. Marcos sintió el cuerpo frío. ¿Abajo dónde? Don Anselmo levantó apenas la vista hacia la barranca. En la tierra. Esa noche Marcos decidió averiguar la verdad. Ya estaba harto de silencios y supersticiones. Agarró una linterna, un machete viejo y salió del cuarto cerca de medianoche. La lluvia caía suave. El aire olía a lodo y hojas podridas. Caminó despacio hasta la barranca y se escondió detrás de unas piedras cerca del corral viejo. El silencio ahí abajo era horrible. No había grillos, no había viento, solo agua escurriendo entre las piedras. Pasó casi una hora sin ver nada, y entonces escuchó el sonido. Ras, ras, algo arrastrándose entre las rocas. Marcos apagó la linterna de inmediato. El ruido se acercaba lentamente, y luego la vio. La cosa salió desde la oscuridad de la barranca.
Era alta, flaca, desnuda. La piel parecía cubierta completamente de lodo negro. Caminaba usando brazos y piernas al mismo tiempo, pero los movimientos eran incorrectos, como si las articulaciones doblaran al revés. Marcos dejó de respirar. La criatura llegó frente al corral vacío y se detuvo. Muy despacio levantó la cabeza, y Marcos sintió ganas de gritar, porque tenía rostro humano, o algo parecido. La cara estaba hundida y estirada como piel mojada pegada sobre huesos, pero los ojos, Dios santo, los ojos parecían de animal hambriento, brillaban amarillos bajo la lluvia. La criatura abrió la boca lentamente y empezó a silbar, un silbido largo, triste, pero también burlón. Marcos retrocedió apenas. Una piedra se movió bajo su pie. Crack. El sonido fue pequeño, pero la criatura dejó de silbar de inmediato. Giró la cabeza. Lo vio. Marcos sintió el corazón reventándole el pecho. La cosa sonrió, mostrando dientes humanos. Demasiados dientes. Y entonces empezó a acercarse, no corriendo, arrastrándose. Ras, ras. Cada vez más rápido. Marcos salió corriendo. Escuchaba la cosa detrás de él moviéndose entre el barro. Llegó al patio del rancho casi cayéndose. Golpeó la puerta de la casa principal desesperado. Don Anselmo abrió enseguida, como si hubiera estado esperando. Marcos apenas podía hablar. «Hay algo allá abajo». El patrón lo miró tranquilo, demasiado tranquilo. «Ya te vio entonces». «¿Qué chingados es eso?». Don Anselmo suspiró cansado. Detrás de él, los demás peones estaban despiertos, todos callados, todos asustados. «Hace muchos años», murmuró el patrón, «este lugar se estaba muriendo. Sequía, hambre, enfermedades. Entonces alguien hizo un trato». Marcos sintió el estómago helado. «¿Con qué?». El viejo tardó unos segundos en responder. «Con algo que vive debajo de la barranca». El silencio pesó horrible dentro de la casa. Afuera comenzó el silbido otra vez, más cerca. Don Anselmo siguió hablando. «Desde entonces, las lluvias respetan el rancho. Los animales crecen sanos. La tierra nunca se seca». «¿Y qué quiere esa cosa?». Nadie respondió, hasta que don Mateo habló bajito desde el rincón. «Comer». En ese momento algo golpeó la pared exterior. ¡Boom! La casa entera vibró. Luego otro golpe. Y otro. Los perros empezaron a llorar afuera. Marcos escuchó uñas arrastrándose sobre madera, largas, lentas. La criatura rodeaba la casa, y no estaba sola. Ahora podían escucharse varios silbidos viniendo desde la barranca. Uno, luego otro, luego muchos más. Don Anselmo cerró los ojos. Ya viene octubre. Marcos entendió entonces por qué desaparecían animales cada año. No eran accidentes, eran ofrendas, y algo peor cruzó por su mente. ¿Y si no tienen animales? Nadie respondió. Pero las caras de los peones dijeron todo. Esa madrugada nadie durmió. Los golpes siguieron hasta casi el amanecer, y justo antes de salir el sol, se escuchó un grito horrible desde el corral. Un grito humano. Cuando por fin amaneció encontraron sangre en el barro, y uno de los peones había desaparecido. Don Mateo. Solo quedaron sus botas cerca de la barranca. Marcos se fue esa misma tarde. No cobró, no miró atrás, y jamás volvió a Oaxaca. Pero incluso ahora, años después, todavía sueña con lluvia. Sueña con ojos amarillos brillando bajo el barro. Y algunas noches, cuando escucha tormentas, afuera de su departamento, jura que puede oír silbidos mezclados entre el sonido del agua, como si algo allá abajo siguiera hambriento. Sandra nunca quiso vivir en esa casa. Desde la primera vez que la vio sintió algo raro. No miedo exactamente, más bien incomodidad. Como cuando entras a un lugar donde alguien estuvo llorando hace poco. La casa quedaba en las afueras de Puebla, pegada a un camino viejo rodeado de terrenos baldíos y árboles secos. Era grande, antigua y demasiado barata para el tamaño que tenía. Eso debió ser suficiente advertencia. Pero la necesidad siempre pesa más.
Su esposo, Ernesto, acababa de perder el trabajo en una fábrica y apenas sobrevivían con unos ahorros y las chambitas ocasionales que él conseguía arreglando motos. Además tenían un niño pequeño, Mateo, 5 años. Y ya no podían seguir pagando renta en la ciudad. La dueña de la casa vivía en Estados Unidos y quería vender rápido. Ni siquiera pidió mucho papeleo. Nomás cuídenla, les dijo por teléfono. Lleva mucho tiempo sola. Sandra recordó todavía la primera vez que entraron. El olor, humedad vieja, madera mojada y algo más, algo parecido a tierra encerrada. La casa estaba polvosa, pero no destruida. Los muebles seguían ahí cubiertos con sábanas blancas. Había cuadros viejos en las paredes y un espejo enorme en la sala tapado con una tela gris. Mateo parecía feliz. Corría de un lado a otro imaginando dónde pondría sus juguetes. Ernesto estaba emocionado también. Con unas arregladitas queda chingona. Sandra sonrió nomás por compromiso. Esa primera noche llovió fuerte. La lluvia golpeaba las ventanas mientras los tres dormían en colchones puestos directamente sobre el piso porque todavía no terminaban de acomodar todo. Y fue entonces cuando Mateo despertó llorando. Mamá. Sandra abrió los ojos de golpe. ¿Qué pasó, mi amor? El niño estaba sentado en el colchón temblando. Alguien golpeó abajo. Ernesto suspiró cansado. Son ramas o tuberías. Campeón. Pero Mateo negó rápido. No, abajo de mi cama. Sandra sintió un escalofrío, porque no sonó como imaginación, sonó convencido. Ernesto revisó igual. Se agachó con una lámpara debajo de la cama nueva del niño. Nada, solo polvo. Los días siguientes estuvieron tranquilos. Pintaron paredes, limpiaron el patio, arreglaron goteras. Pero cada noche Mateo despertaba, siempre igual, llorando, diciendo que alguien golpeaba debajo de la cama. Tac, 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 siempre 3 veces. Sandra comenzó a desesperarse. Pensó que era el cambio de casa. Los niños inventan cosas. Eso intentaba repetirse. Pero luego comenzaron los ruidos. Primero fueron rasguños suaves durante la madrugada, como uñas arrastrándose bajo el piso. Después golpes más fuertes, a veces en la pared, a veces debajo de las camas. Y algunas noches, respiraciones, lentas, húmedas. Como si alguien estuviera acostado debajo del suelo respirando despacio, Ernesto seguía buscando explicaciones normales. Han de ser ratas. Compró veneno. Puso trampas. No atraparon nada. Lo peor empezó una madrugada lluviosa. Sandra despertó sintiendo algo frío alrededor del tobillo. Abrió los ojos confundida y sintió claramente una mano debajo de la cama, sujetándola. Gritó y jaló la pierna con fuerza. Ernesto se levantó sobresaltado. Encendieron la luz. No había nadie, pero el cuarto olía horrible. Tierra mojada, animal húmedo, encierro. Sandra, temblando, miró debajo de la cama y vio algo que le revolvió el estómago. Tierra negra húmeda pegada al piso. Como si alguien hubiera escarbado desde abajo, Ernesto también se quedó callado. Por primera vez parecía asustado. A la mañana siguiente revisaron toda la casa. No había agujeros, no había grietas, nada. Pero Mateo seguía diciendo lo mismo. Hay alguien abajo. Sandra comenzó a dormir mal. Escuchaba pasos en el pasillo, susurros suaves detrás de las paredes. Y a veces despertaba convencida de que alguien estaba parado junto a la puerta del cuarto observándolos. Pero cuando encendía la luz no había nada. Una tarde fue a hablar con una vecina vieja que vivía unas casas más abajo, doña Teresa, una señora muy delgada que siempre parecía nerviosa. Cuando Sandra mencionó la dirección, la mujer dejó de sonreír. ¿Compraron esa casa? ¿Sí? ¿Por? La anciana tardó en responder. Esa casa llevaba cerrada muchos años. La dueña dijo que estaba abandonada. Doña Teresa negó despacio. No exactamente. Sandra sintió frío en la espalda. ¿Qué pasó ahí? La anciana miró alrededor antes de hablar. Vivía una familia. Hace mucho. El hijo menor desapareció. ¿Desapareció cómo? Nunca lo encontraron. Sandra tragó saliva. ¿Y la policía? Buscaron semanas. Pensaban que alguien se lo había llevado.
Pero la mamá decía otra cosa. ¿Qué decía? Doña Teresa bajó la voz. Que algo debajo de la casa se lo había llevado. Sandra soltó una risa nerviosa. Pero la anciana no se rió. Después de eso empezaron los ruidos, los golpes, las voces. El esposo terminó suicidándose en el patio. El cuerpo se le heló. ¿Por qué nadie nos dijo esto? La anciana la miró con lástima. ¿Por qué la gente del pueblo evita hablar de esa casa? Esa noche Sandra no pudo dormir. Se quedó mirando el techo mientras la lluvia golpeaba afuera. Ernesto dormía profundamente. Mateo también. Y entonces escuchó el golpe. Tac, debajo de la cama. Luego otro. Tac. Sandra sintió lágrimas del miedo. Y entonces algo raspó lentamente la madera desde abajo. Ras. Despertó a Ernesto. ¿Escuchaste? El hombre abrió los ojos confundido. Y en ese momento el colchón de Mateo se movió. No mucho, solo un pequeño tirón hacia abajo, pero suficiente. Mateo empezó a llorar. Sandra corrió hacia él y escuchó claramente una voz debajo de la cama. Muy bajita, como un susurro lleno de tierra. «Mamá». Sandra gritó. Ernesto jaló la cama lejos de la pared de golpe. Y los tres vieron algo imposible. Debajo del piso de madera había tierra moviéndose, como si alguien estuviera escarbando desde abajo. La madera comenzó a levantarse lentamente. Crack, crack, y una mano salió entre las tablas. Negra, llena de lodo, demasiado larga. Sandra agarró a Mateo y corrió hacia la puerta. Ernesto tomó un martillo y empezó a golpear la mano desesperado. La cosa chilló. Un sonido horrible, ni humano ni animal. La mano desapareció bajo el piso, pero los golpes comenzaron en toda la casa. Paredes, techo, puertas, tac, tac, tac. Como si muchas cosas estuvieran intentando entrar al mismo tiempo. La luz empezó a parpadear, y entonces se escucharon pasos debajo del suelo, moviéndose rápido, siguiéndolos. La voz volvió, ahora más fuerte, mamá, pero no sonaba como niño. Sonaba como algo tratando de imitar un niño. Ernesto abrió la puerta principal, y justo antes de salir Sandra miró hacia el pasillo. Vio una silueta parada al fondo, pequeña, del tamaño de un niño. Cubierta completamente de tierra negra húmeda, la cabeza torcida y los ojos vacíos. Corrieron hasta la camioneta y se fueron sin llevar nada. Ni ropa, ni papeles, nada. Pasaron la noche en un motel sobre carretera. Mateo no habló en todo el camino. Solo miraba fijamente la ventana, como escuchando algo. A la mañana siguiente Ernesto volvió por algunas cosas acompañado de 2 policías del pueblo. Pero la casa estaba extrañamente tranquila. No había tierra rota. No había tablas levantadas. Nada. Los policías pensaron que exageraban, hasta que uno de ellos revisó el cuarto del niño. Debajo de la cama encontraron pequeñas huellas de manos marcadas sobre el piso húmedo. Decenas. Como si muchos niños hubieran estado arrastrándose ahí abajo. La familia jamás volvió. La casa sigue abandonada. O al menos eso dice la gente. Porque algunos vecinos aseguran que en las noches lluviosas todavía se escuchan golpes debajo del piso. Y a veces, muy tarde, puede verse a un niño parado detrás de la ventana del cuarto principal, cubierto de tierra, mirando hacia afuera, esperando que alguien vuelva a entrar.